Muy bien. Entonces, niños, nuestro título de hoy en el cuaderno, comparación de conjuntos. Colocamos la fecha y vamos a empezar a copiar lo siguiente. La comparación de conjuntos nos permite conocer si dos conjuntos poseen la misma cantidad de elementos, cuentan con los mismos elementos o no tiene elementos en común. Muy bien. Entonces, niños, con la comparación de conjuntos, nosotros vamos a poder conocer si los conjuntos tienen la misma cantidad de elementos o si los conjuntos tienen los mismos elementos literalmente o si los conjuntos no tienen ningún elemento en común. Para ello vamos a utilizar, niños, nuestros 4 símbolos que vamos a ver a continuación. Voy a colocar una pequeña tablita para colocarles los símbolos, ¿sí? Símbolo y el nombre les voy a colocar acá. Muy bien. Aquí les voy a ir colocando, niños, entonces los símbolos que nos van a ayudar a nosotros a determinar si dos conjuntos, o a comparar, mejor dicho, dos conjuntos de diferentes formas. Vamos a tener 4 símbolos distintos. El primero de nuestros símbolos va a ser este simbolito que ustedes ven acá en pantalla. Ahorita lo voy a hacer más grande para que lo vean mejor. Este simbolito que ustedes ven acá significa equivalente, ¿sí? Equivalente significa este simbolito que ustedes ven acá. Equivalente. ¿Todos pueden ver el simbolito? ¿Sí? Muy bien. Sí. Ese simbolito, como les digo, significa equivalente. Ahorita ya les voy a explicar después de esta tablita para qué nos sirve cada uno de estos símbolos, ¿verdad? Después, niños, del símbolo de equivalente vamos a contar también con el símbolo de no equivalente, que es igual al que les coloqué. Ay, perdón, este solo tiene 2 rayitas. El de no equivalente tiene 3 rayitas. Espérenme. Vamos a ver si lo encuentro. Les había colocado ese creyendo que era el de no equivalente, pero ese no es. Es que el de no equivalente es igualito al de equivalente, solo que tiene una diagonal así encima, ¿ve? Pero ahora no lo encuentro. Me equivoqué. Vamos a poner pausa un ratito. Muy bien. Entonces, niños, este simbolito que les acabo de colocar acá es no equivalente. Es igual al de equivalente, solo que en lugar de solo llevar las 3 rayitas que tiene el símbolo de equivalente, lleva las 3 rayitas con una diagonal, ¿sí? Ese es el símbolo de no equivalente. ¿Sí, Isa? ¿Cuál es tu pregunta? Sí, tienen que copiar la tablita, Isa. Para que vean de dónde salen los simbolitos. ¿Sí, Andreita? Teacher, en la tercera línea dice elemento y no elementos. Ah, sí. Gracias, Andreita. Muy amable. Teacher. Gracias. Excelente. Muy bien. Gracias, Andreita. Sí, tenés razón. Me comí la S ahí. Muy bien. Ahora sí, niños. Este simbolito que nos toca ahora es el signo igual. ¿Sí? Y por último vamos a tener el signo que era el que había puesto anteriormente. Y que era el de no igual. ¿Sí? Es exactamente igual al símbolo de igual, solo que tiene una diagonal encima. Vamos a colocarlo ahí. Ahorita lo copio. Muy bien. Es este simbolito que ven acá, miren. Que es igual al símbolo de igual, pero lleva una diagonal encima. Este significa no igual. Muy bien. Entonces, vean, niños, tenemos 4 símbolos que nos van a ayudar a comparar los conjuntos. El primer símbolo son 3 rayitas horizontales, que significa equivalente. El segundo símbolo son las mismas 3 rayitas horizontales, pero con una diagonal así cruzada, que significa no equivalente. Luego tenemos este símbolo que todos conocemos ya desde hace mucho tiempo, que son 2 rayitas horizontales, que significa igual. Y el mismo símbolo, pero con la diagonal cruzada, significa no igual. Entonces, estos 4 símbolos me van a ayudar a mí a comparar los conjuntos, ¿sí?
Muy bien. Me avisan cuando hayan terminado de copiar la tablita, por favor. Así continuamos. Continuamos. Muy bien, entonces, niños, estos simbolitos que acabamos de colocar nosotros en nuestra tablita nos van a ayudar a determinar si los conjuntos son iguales, si los conjuntos son ajenos, si los conjuntos son equivalentes o si los conjuntos no son equivalentes. Y ahorita vamos a ver en qué caso vamos a utilizar cada uno de estos simbolitos que acabamos de colocar. El primer caso es, si los conjuntos tienen los mismos elementos, se dice que son conjuntos iguales. ¿Sí? El primer caso, entonces, niños, es cuando tenemos los mismos elementos en dos conjuntos, entonces vamos a decir que los conjuntos son iguales. Vamos a colocar un ejemplo. Imaginémonos que tenemos el conjunto A, y el conjunto A dice 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Muy bien. El conjunto B dice los primeros 6 dígitos del sistema decimal. Numeración decimal. Muy bien. Les pregunto, niños, ¿estos dos conjuntos tienen los mismos elementos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, teacher. ¿Sí tienen los mismos elementos? ¿Por qué? Porque el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 son los primeros 6 dígitos del sistema numeración. Lo que puso abajo, teacher. Muy bien. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 son los primeros 6 dígitos del sistema de numeración decimal. ¿Sí o no? ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Recuérdense que los dígitos son de 0 hasta el 9, ¿sí? Entonces, si yo escribo del 0 hasta el 5, estoy colocando los primeros 6 dígitos del sistema de numeración decimal. Por lo tanto, los dos conjuntos tienen los mismos elementos, son exactamente los mismos elementos. Por lo tanto, yo voy a decir entonces que el conjunto A es igual al conjunto B. En esta situación se utiliza el signo igual, miren. Cuando los conjuntos tienen los mismos elementos, ¿sí? Entonces se dice que el conjunto A es igual al conjunto B, porque tienen los mismos elementos. ¿Sí, Briana? Teacher, ¿me puedo unir en la compu? Es que se me apagó. Está bien, Briana. Está bien. Entonces, niños, A es igual a B. ¿Por qué? Porque son los mismos elementos los que posee el conjunto A que los que posee el conjunto B, solo que el conjunto A está escrito en forma enumerativa y el conjunto B está escrito en forma descriptiva, pero los dos conjuntos tienen los mismos elementos. Entonces, en este caso que ustedes ven acá, nosotros vamos a utilizar el signo igual. Ahora, si los conjuntos no tienen elementos en común o no tienen los mismos elementos, se llaman conjuntos ajenos o disjuntos. Cuando nosotros encontramos dos conjuntos que no tienen elementos en común, vamos a llamarles entonces conjuntos ajenos o conjuntos disjuntos, porque no vamos a tener ningún elemento en común. Por ejemplo, si yo coloco ahora aquí el conjunto C, en el conjunto C voy a colocar, vamos a ver los siguientes elementos. Vamos a colocar en el conjunto C 1, 2, 3 y 4. Y en el conjunto D voy a colocar A, E, I. A, E, I. Les pregunto, niños, ¿el conjunto C y el conjunto D tienen algo en común? ¿El conjunto C y el D tienen algo en común? No tienen nada en común. absolutamente nada en No. común, ¿verdad? Ahorita voy a poner esto para que lo miren.
Ahí está. No tienen absolutamente nada en común el conjunto C con el conjunto D, porque el conjunto C es de números y el conjunto D solo es de letras, ¿sí? Entonces, niños, como el conjunto C y el conjunto D no tienen absolutamente nada en común, no tienen los mismos elementos, se va a decir entonces, niños, que el conjunto C y el conjunto D no son iguales. Entonces vamos a utilizar este simbolito, ¿verdad? El de no igual. Vamos a decir el conjunto C no es igual al conjunto D, porque sus elementos no tienen nada en común, ¿sí? Absolutamente nada en común. Vamos a poner una pausa para que puedan terminar de copiar esto, ¿sí? El siguiente caso. Ya vimos los dos primeros casos. ¿Para qué se utiliza el signo igual y el no igual? Ahora vamos a ver para qué se utiliza el signo equivalente y no equivalente. Entonces, en el siguiente caso, si los conjuntos tienen la misma cardinalidad, se dice que son conjuntos equivalentes. ¿Sí? Siempre que ustedes encuentren, niños, dos conjuntos que tengan la misma cardinalidad, o sea, la misma cantidad de elementos, se dice entonces que esos conjuntos son equivalentes. Por ejemplo, yo coloco ahora el conjunto E, y el conjunto E tiene todas las letras vocales. El conjunto E tiene la A, la E, la I, la O y la U. ¿Sí? Luego, el conjunto F dice lo siguiente. Los dedos de una mano. Los dedos de una mano. Muy bien. Les pregunto, niños, ¿los elementos de ambos conjuntos tienen algo en común? ¿Los elementos de ambos conjuntos tienen algo en común? No, No tienen no, pero sí absolutamente tiene nada la en misma común. cardinalidad. Muy bien. No tienen nada en común, entonces el conjunto E y el conjunto F no pueden ser iguales porque sus elementos no tienen nada en común. Pero sí tienen la misma cardinalidad. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto E? 5. 5. 5. Muy bien. Es 5. Vamos a colocar aquí a la par. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto F? Niños, ¿cuántos dedos tiene una mano? 5 también. Entonces, como los dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, vean, el conjunto E tiene la cardinalidad del conjunto F, tienen los mismos elementos, aunque sean elementos distintos, pero tienen la misma cantidad de elementos, entonces se va a decir que el conjunto E y el conjunto F son equivalentes. Y se va a utilizar el simbolito que vimos en la parte de arriba, en la tablita, ¿verdad? El símbolo de equivalencia, ¿sí? Entonces, con este simbolito nosotros indicamos que el conjunto E y el conjunto F son equivalentes. Solo son equivalentes, no son iguales, no son iguales. Solo son equivalentes porque tienen la misma cantidad de elementos, la misma cardinalidad. El conjunto E tiene 5 elementos y el conjunto F también tiene 5 elementos. Entonces, el conjunto E y el F son equivalentes. Solo son equivalentes porque tienen la misma cantidad de elementos, pero no son iguales porque sus elementos no tienen nada en común, ¿sí? ¿Entienden bien la diferencia entre equivalencia e igualdad? ¿Sí? teacher. ¿Sí? Todos entienden bien esa diferencia, ¿verdad? Igualdad es cuando los elementos son exactamente los mismos. En cambio, equivalencia es solo, aunque los elementos sean diferentes, pero tenemos la misma cantidad de elementos, ¿sí? Esa es la diferencia entre la igualdad y la equivalencia. ¿Sí, Alex? Teacher, del equivalente y no equivalente es casi igual como el finito de que el finito, no, el unitario también es finito, de que aquí también es de los dos. Sí, muy bien. El conjunto igual siempre va a ser equivalente. Tienes razón, Alex. Muy bien. Los conjuntos iguales siempre son equivalentes, pero los equivalentes nunca son iguales. O sea, si solo es equivalente, no puede ser igual, pero si es igual, sí puede ser equivalente. ¿Sí? Ah, ya. Ajá. Siempre que tengamos un conjunto Ya, igual, va teacher. a ser equivalente, pero si solo es equivalente, no va a ser igual. Todavía no. Muy bien. Bueno. Sí, Isaac. Puedo agarrar mi cargador, teacher, de la compu que se la va a acabar. Está bien, Isaac. Gracias, teacher. Muy bien.
Entonces, niños, ya vimos para qué se utilizan 3 de los 4 símbolos que colocamos en la tablita. Entonces, a continuación, vamos a irnos con el último. Voy a bajar esto de aquí para que los que no hayan terminado de copiar puedan seguir copiando, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos con el último simbolito, el último caso. El no equivalente es todo lo contrario al equivalente. Si los conjuntos no tienen la misma cardinalidad, entonces son no equivalentes. ¿Sí? Si los conjuntos no tienen la misma cardinalidad, entonces son conjuntos no equivalentes, ¿sí? Entonces, como les digo, es todo lo contrario al ejemplo anterior. Cuando tenían la misma cardinalidad eran equivalentes, pero si los conjuntos no tienen la misma cantidad de elementos, simple y sencillamente vamos a decir nosotros que no son equivalentes. Por ejemplo, aquí vamos a colocar en el primer conjunto, en el conjunto G, nombres de niñas de la clase. Vamos a poner Anita, Rebeca, vamos a poner Andreita, vamos a colocar también a Carol. ¿Sí? Tenemos el nombre de 4 niñas aquí en este conjunto, miren. Y en el conjunto H vamos a colocar el conjunto de nombres de niños de la clase. Vamos a colocar aquí a David, vamos a colocar por acá a Brian, vamos a colocar por acá a Axel, vamos a colocar a Alex, vamos a colocar a Saúl, ¿sí? Vamos a colocar a Isaac aquí, ¿sí? Muy bien. Entonces, niños, este conjunto de niñas, ¿cuál es la cardinalidad de este conjunto de niñas que tenemos acá? ¿Cuál es la cardinalidad? 4. Tenemos 4 niñas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la cardinalidad, niños, del conjunto de hombres de la clase que pusimos acá? 5. 6. 6. 6. Muy bien, hay 6 niños. Y colocamos el nombre de 6 niños. Muy bien. Entonces, niños, les pregunto, ¿el conjunto G y el conjunto H tienen la misma cantidad de elementos? No, profe, no tiene. Por lo tanto, como el conjunto G y el conjunto H no tienen la misma cardinalidad de elementos, ¿qué vamos a decir? Que el conjunto G y el conjunto H no son Equivalente. Son equivalentes. no son equivalentes, ¿sí? No son equivalentes porque no tienen la misma cantidad de elementos. A pesar de que estamos hablando de alumnos, si se dan cuenta, estamos hablando de alumnos, pero como tenemos diferente cardinalidad en cada uno de los conjuntos, son no equivalentes porque no tienen la misma cantidad de elementos. Un conjunto tiene 4 elementos y el otro conjunto tiene 6 elementos. Entonces, si encontramos 2 conjuntos que no tienen la misma cardinalidad, no pueden ser equivalentes, ¿sí? No pueden ser equivalentes. Muy bien. Muy bien. Entonces, niños, comprendemos bien que son conjuntos iguales, no iguales, equivalentes y no equivalentes. Sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer entonces unos ejemplos para que ustedes hagan solitos. Solo que terminen de copiar. Ay, gracias. Sí. Terminen